Muy buenas tardes, le damos la bienvenida al Museo Canario, en esta la última jornada de las conferencias de arqueología que venimos organizando en la edición de 2022, donde estamos abordando nuevas investigaciones acerca de la población de los antiguos canarios. Hoy clausuramos esta edición, que como saben tiene el apoyo de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, y el Museo Canario como Museo Concertado de Arqueología del Cabildo de Gran Canaria. Tiene el placer de contar en el día de hoy con la persona que a su vez coordina esta jornada, nuestra conservadora Teresa Delgado Darias. Asimismo, en esta noche está con nosotros el director insular de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, Sebastián López, quien nos va a aportar una intervención en esta jornada de clausura. Muchas gracias, director, mi querido amigo. Es para mí una satisfacción estar aquí, en representación del Cabildo Insular de Gran Canaria, que como acaba de citar el Museo Canario, y el Cabildo tiene la vinculación de que es el Museo Insular Concertado de nuestra isla, y un gran placer estar por aquí, saludarles en nombre de nuestro presidente, don Antonio Morales, y del consejero de Presidencia, don Teodoro Sosa, porque como ustedes saben, Patrimonio Histórico está en la Consejería de Gobierno de Presidencia. Este año nos hemos visto mucho y la verdad que eso es un signo halagüeño en un doble sentido. Por una parte, que el convenio que se ha firmado entre ambas instituciones pues está funcionando. La verdad que el Museo Canario, pues desde el siglo XIX, pues ha hecho una labor única en la isla de Gran Canaria. Pero en esta adaptación a los nuevos tiempos, pues creo que la presencia y el compromiso del Cabildo Insular pues, es una aportación del siglo XXI. Creo que sin antecedentes en lo que tenemos en la larga historia de esta singular institución científica en Canarias, sobreviviente de las tantas que se fundaron en el siglo XIX, pero como decía alguien, dice, yo pongo la primera piedra, pero a ver quién pone la segunda. Realmente el doctor Chip puso la primera y todo los gran canarios de ese momento, pero muchos gran canarios han puesto la segunda, la tercera y la cuarta, y por eso esta institución, pues felizmente, está ya en su tercer siglo distinto, el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI. Como les digo, pues el saludo de nuestro presidente y nuestro consejero, y este acto, y la verdad que todos los que he tenido que venir a lo largo de este año, no solo de estas características, digamos, bajo el marco estricto de ofrecer las últimas investigaciones en la arqueología, sino también los vínculos con la historia del arte, como no sé si la última vez que estuve fue en la exposición de Manolo Millares, pero bueno, felizmente eso quiere decir que también no solo el Museo Canario, el Cabildo, sino que Gran Canaria es una isla dinámica. Y muchas veces la gente dice, ¿qué? Están también muchos actos, ¿por qué no se coordinan? ¿No? La verdad es que están coordinados, lo que pasa es que estamos en una isla realmente activa en cuanto a actividad, no solo la ciudad de Las Palmas, sino también el interior del resto de los 20 municipios de la isla, con lo cual nos habla del dinamismo. Y aquí, pues, por ejemplo, se pone el dinamismo investigador de nuestras dos universidades, o también de personas que no están vinculados directamente a las dos máximas instituciones docentes de nuestro archipiélago, las dos universidades públicas, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna, sino que de otras entidades, este propio museo, otras instituciones del ámbito privado, pues están aportando constantemente conocimiento a la arqueología, al pasado prehispánico o arqueológico de Gran Canaria, y sobre todo no solo que están produciendo ese conocimiento, sino que además hay instituciones como esta, que es el Museo Canario, de difundirlo y llevarlas a todo el público. No solo el público presente, sino que a través de los distintos medios que hoy día las tecnologías permiten, pues que incluso desde sus propias casas pues la gente pueda seguir estas conferencias. Yo pues felicitar no solo al museo, sino lógicamente a todas las personas que han participado en este ciclo de nuevas investigaciones en torno al patrimonio arqueológico de Canarias, y que se unen, digamos, a las celebraciones que desde el Cabildo pues hemos hecho también en este año. Hace una semana pues estamos celebrando el Simposio de Territorio, Ciudad y Arqueología, segundo curso Ciudades Superpuestas, que tuvieron por marco nuestras capitales
históricas de Gran Canaria, es decir, las ciudades de Telde y de Gáldar, donde conmemoramos precisamente la efeméride más importante arqueológica de este año, que es el 50 aniversario de la declaración de bien de interés cultural a favor de la Cueva Pintada y de Cuatro Puertas. La primera, como todos saben, en la ciudad de Conarteme, y la segunda en la ciudad de Los Faicanes. Durante 2 semanas, pues en estas dos ciudades, capitales primeras de nuestra isla, pues también se reunieron y se expusieron, digamos, las más variadas aportaciones con respecto a este tema. El Museo Canario también participa de estas conmemoraciones, y ya pues en la última reunión pues estuvimos viendo las posibilidades para las 4 efemérides arqueológicas que tendremos en el año 2023. Hay una que no tiene carácter arqueológico, pero que también, digamos, participa este museo porque celebramos el 2023 el 50 aniversario de la creación de bien de interés cultural categoría conjunto histórico a favor del barrio de Vegueta, en esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que todos sabemos que fue el primer conjunto histórico que se declaró en Canarias, el primero que cumple 50 años. Luego después vendrán otros, especialmente de nuestra isla, porque digamos, Gran Canaria fue pionera. Y aquí yo me gustaría resaltar la figura de don José Miguel Alzola, que como delegado provincial de Bellas Artes, yo creo que fue precisamente el que programó esta serie de declaraciones de conjuntos históricos de Gran Canaria, que precisamente es lo que distingue en la trayectoria de la valoración de los bienes culturales de las islas, especialmente en este ámbito de lo urbano histórico, que precisamente Las Palmas de Gran Canaria con Vegueta, Telde con el barrio de San Francisco y San Juan, Gáldar con la Plaza Santiago y su entorno, Aruca, Teror y Telde, pues sean pioneros en Canarias junto con otras 2 de la provincia, que también era provincial, la villa de Santa María Betancuria y la villa de Teguise de San Miguel, en Lanzarote, pues que precisamente se cerrara lo que era el ciclo básico de las ciudades históricas, conjuntos históricos más importantes de Gran Canaria. Luego se han declarado otros, como todos sabemos, y en el archipiélago. El año pasado, el próximo año, 2023, celebraremos el 50 aniversario. Seguro que la institución se va a sumar, ya veremos en el programa cómo, pero tenemos 4 de ámbito arqueológico, 4 zonas arqueológicas de Gran Canaria que cumplen 50 años el próximo como bien de interés cultural, en 4 municipios diferentes. Es el caso de Cuatro Puertas, es el caso de Tufia, 4 Puertas este año, en Telde, Balos en Agüime, Arteara, San Bartolomé de Tirajana y Maipés en Agaete. Por tanto, las jornadas de arqueología que hoy brillantemente se cerrarán en esta jornada, pues realmente es una aportación dentro de todo este marco de cooperación que tenemos entre las universidades canarias, el Museo Canario, el Cabildo de Gran Canaria, y que al fin y al cabo quien se beneficia es el patrimonio histórico de nuestra isla y también nuestra ciudadanía. Pues felicitar de nuevo al Museo Canario por esta actividad. Lógicamente también tenemos que agradecer que la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias esté presente en estas actividades. También tenemos una relación muy estrecha del Cabildo de Gran Canaria con nuestro gobierno autónomo y particularmente con la Directora General de Patrimonio Cultural, doña María Antonia Pereira Betancor. Y digamos que precisamente la unión de distintas instituciones, en este caso liderados por las actividades, por las acciones que propone el Museo Canario, pues Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, pues lo que tienen, digamos, es que apoyar toda esta serie de acciones en bien del patrimonio histórico, en este particular arqueológico de Gran Canaria y de Canarias. Muchas gracias y felicidades a todos. Muchas gracias, señor director. Bueno, Teresa Delgado Darias es sin duda una persona que no necesita presentación en esta casa, pero sí que me gusta resaltar su perfil y destacar más aún su valía y su trayectoria. Para nosotros, para mí en particular, es un lujo poder trabajar a diario con ella. Desde aquí le doy la enhorabuena por esta nueva edición de las jornadas. Como saben, Teresa Delgado Darias es doctora en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, máster en Museología y Museos por la Universidad de Alcalá. Es conservadora del Museo Canario desde el año 2001 y ha participado en más de una decena de proyectos de investigación
además de haber elaborado contenidos divulgativos, como puede ser el catálogo de arqueología del Museo Canario, de haber organizado conferencias, como esta en las que nos encontramos, y otras actividades de interés de investigación en materia de arqueología. Hoy nos va a hablar de nuevos datos en las investigaciones y cómo pueden ser explicados con nuevas propuestas para saber más sobre la historia de los antiguos canarios. Sin más, les dejamos con Teresa Delgado Darias, que disfruten y nos vemos en la siguiente edición. Muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias por la presentación y desde luego gracias a todos los que están aquí hoy presentes y los que están también a través de la pantalla, porque no pensé que hoy fuera a asistir gente teniendo en cuenta que la competencia del fútbol era muy, muy grande. Así que inmensas gracias. Bueno, efectivamente vamos a tratar aquí hoy de cómo ha cambiado el conocimiento que tenemos en torno al pasado aborigen de la isla, ¿no? Del archipiélago canario, en concreto de la isla de Gran Canaria. Efectivamente, bueno, pues estamos accediendo a muchísimos datos y estamos cambiando considerablemente la narrativa que generamos en torno a estas sociedades que habitaron la isla de Gran Canaria antes del proceso de conquista. Y son diferentes las causas que han intervenido en esta transformación que está experimentando la arqueología en Gran Canaria. Pero a mí me gustaría destacar, y ustedes lo van a ver aquí hoy a lo largo de la conferencia, una muy concreta, y es la manera en la que estamos introduciendo la variable del tiempo, cómo estamos gestionando esa variable. Fíjense, estamos accediendo a grandes baterías o amplias baterías de dataciones, estamos conociendo nuevas dataciones cronológicas, estamos revisando de manera crítica las que ya existían, y eso nos está permitiendo conocer procesos, dinámicas, y estamos viendo que estamos ante una sociedad que en ningún caso fue estática, sino todo lo contrario, una sociedad en donde por supuesto hay permanencias, hay tradiciones, pero también hay transiciones y hay cambios profundos. Por eso aquí esta tarde de lo que vamos a hablar son de prácticas funerarias, de producción simbólica, de estrategias económicas, de maneras de ocupar el territorio, pero todos esos datos los vamos a tejer sobre un tapiz, que es el tapiz del tiempo. El tiempo va a ser el eje que nos va a ir guiando. No pretendemos ordenar y presentar una serie de fechas simplemente bueno, pues a título indicativo o decir cuándo se producen determinados aspectos, sino que lo que pretendemos es utilizar la herramienta de la cronología para poder construir modelos verdaderamente explicativos e interpretativos. Y hablo en plural porque los datos y los resultados que vamos a presentar aquí esta tarde no son solamente un producto de mi trabajo, sino que formamos un equipo de personas que estamos adscritas a diferentes entidades, en este caso bueno, pues el Museo Canario, Verónica Alberto de la empresa de Tibicena, Javier Velasco del Cabildo de Gran Canaria o Marco Moreno también de la empresa Tibicena. Y tengan en cuenta que una buena parte de estos proyectos van a venir impulsados por la entidad del Museo Canario. Y les digo que lo tengan en cuenta porque uno de los objetivos que tenemos en estos proyectos precisamente es rescatar y poner en valor, activar el valor de los fondos que tiene el museo, desde los fondos más antiguos hasta también los más recientes. Y en ese papel también de rescate de esos fondos hay un trabajo importantísimo que es la recuperación de toda la información que está en el archivo del museo y que lleva a cabo dentro de este equipo de trabajo Fernando Betancor, que es el archivero del museo. Y también tengan en cuenta que parte de este trabajo o arranca, ¿no? también del Museo Canario, que tiene a la difusión como uno de sus ejes transversales. Es obligado que todas las investigaciones que se lleven a cabo tengan que ser transferidas a las diferentes herramientas de difusión que el museo gestiona diariamente. Y por eso dentro de este equipo de personas también hay una persona especializada en la didáctica, que es Carmen Gil, y siempre forma parte de estos trabajos. Bueno, pues dicho esto, vamos si quieren bueno, pues a dar un poco comienzo, ¿no? Ahora. Bueno, les decía que efectivamente estamos accediendo a baterías de fechas, a revisarlas críticamente, y una de las primeras preguntas que nos formulamos y que hemos tratado de abordar es precisamente cuándo comienza esta secuencia histórica de la que estamos hablando, porque hasta hace nada estábamos planteando que se establecía como fecha de consenso el 500 a.C., la mitad del primer milenio antes de Cristo, como fecha de inicio. La revisión crítica de las fechas que hasta ahora teníamos y las nuevas, sometidas además a tratamientos estadísticos, nos están indicando que no podemos decir que el poblamiento del archipiélago canario vaya más allá del cambio de era. Estamos hablando de un poblamiento en torno a los siglos II-III después de Cristo, cuando tiene lugar en el archipiélago y en la isla de Gran Canaria.
De tal manera que ya tenemos un marco de partida, porque el marco final o la fecha final está clara, ¿no? Es el proceso de conquista por parte de la Corona de Castilla y la incorporación de las islas a ese nuevo orden social y político. Bueno, otro aspecto muy llamativo es el tema de dónde se instalan esas primeras personas que llegan, ¿no? Las enclaves, por el momento, con dataciones de mayor antigüedad, en el caso de la isla de Gran Canaria, llamativamente se va a zonas que no van a estar situadas en la primera línea de costa. La mayor parte de enclaves con dataciones más antiguas se sitúan en áreas de laderas de barranco, en áreas montañosas en relieves muy destacados. Los estudios de suelo que ha llevado a cabo Marco Moreno indican que esos enclaves se rodean de tierras que son óptimas para el desarrollo de una economía mixta, de una agricultura, tiene tierras ricas o óptimas para el desarrollo de la agricultura, pero sobre todo, por encima de todo, son tierras muy buenas para la explotación ganadera, sobre las que además se tiene un gran control visual. Claro, ¿dónde se localiza esta gente? En esos primeros momentos también nos están indicando que probablemente vayan buscando paisajes que fueran muy similares a los de sus lugares de origen, y con una intención clara, la de poder seguir reproduciendo y continuando con sus formas de vida, con esa economía agropastoril, con un especial peso de la actividad pastoril con la que ellos llegan. Es una manera también de intentar sobrevivir a un momento que sin duda sería de grandes incertidumbres y de muchos problemas, como son esos inicios, ¿no? Ese arranque para empezar a vivir en la isla. ¿Qué sucede con el litoral? Bueno, el número de enclaves que tenemos en fechas tempranas es numéricamente muy limitado. Tenemos las fechas que el equipo de Jonathan Santana, bueno, pues, ha obtenido a partir de las excavaciones, de las campañas que están llevando a cabo en el yacimiento de Playa Chica, ¿no? En donde las fechas más antiguas, bueno, pues se retrotraen a un siglo VI después de Cristo. En una conferencia también comentaba que habían vuelto a datar también el enclave de Agua Dulce, una cavidad donde aparece claramente también el aprovechamiento de recursos marinos y que también parece arrancar en torno de esas mismas fechas, y luego ya tendríamos que irnos a los siglos, entre los siglos 8 y 10 para encontrar el enclave de Dunas más Palomas, en donde, bueno, pues los autores plantean que se estaría llevando a cabo un aprovechamiento oportunista, ¿no? y temporal de esa línea de costa. Todo indicaría, por tanto, como ya veremos, que va a haber que esperar a los inicios, al cambio de milenio, a los inicios del segundo milenio, para poder encontrar un poblamiento o una ocupación y una explotación intensa de la línea de costa. Realmente esta imagen que estamos viendo viene a reforzar precisamente ese primer modelo que parece traer esa gente del norte de África, que es un modelo económico agropastoril que les comentaba antes. Esta gente, cuando llega, va a depositarlo a sus difuntos en las cuevas. Sin duda, la práctica funeraria, podríamos decir, el estudio del análisis de la práctica funeraria fue la primera que nos puso en aviso sobre los cambios profundos que esta sociedad va a ir viviendo a lo largo del tiempo. Fue un poco la que abrió, ¿no? la luz, la que nos permitió documentar que efectivamente se estaban produciendo transformaciones drásticas a lo largo del tiempo. Y las cuevas funerarias, como pueden ver en la imagen, ¿vale?, van a estar utilizándose desde que ellos llegan hasta el siglo prácticamente XV. Pero si se pueden ver en la gráfica, a partir del siglo, a partir de lo que sería ya el siglo XV prácticamente, bueno, pues caen en desuso. A lo largo de esta conferencia vamos a estar viendo gráficas como las que están viendo aquí. En el caso de la izquierda a la derecha de ustedes, lo que tienen es un tratamiento estadístico de las dataciones que se conoce como modelado bayesiano. Fíjense, realmente las dataciones lo que son fechas que nos sitúan eventos, lo que estamos datando, en un intervalo de probabilidad. Cuando sometemos estas dataciones a un procesado bayesiano, lo que nos permite, un modelado bayesiano, lo que nos permite es ajustar un poco más, reducir un poco más esos intervalos de probabilidad en la que se producen esos eventos, y cuando sometemos las fechas de cuevas funerarias a un modelado bayesiano, ese modelado nos está indicando que las cuevas de enterramiento empiezan a funcionar en torno al siglo IV y terminan en torno al siglo XV, pero ya en el siglo XV prácticamente están ya en desuso y las que tenemos documentadas son mínimas. También las hemos sometido las dataciones a ese otro tratamiento estadístico, que es lo que se conoce como actividad de fase, que es la línea que están viendo en la parte inferior,
que lo que hace es indicar o analiza el número medio de eventos, ¿vale? Es decir, en este caso de dataciones, por unidad de tiempo. Y lo que nos muestra es la actividad, cómo se comporta la expresión que estamos analizando, en este caso la práctica funeraria en cueva, cómo se va a comportar a lo largo del tiempo. Y nos va a permitir también ver si hay momentos de mayor concentración, de abandono, cómo se produce esa práctica y los cambios que puede experimentar. Lo que estamos viendo aquí, si se fijan, son momentos en donde asciende, momentos de descenso, que vamos a ir viendo por qué se van a producir. Lo cierto es que dentro de en estos espacios, todos los estudios que hemos podido llevar a cabo, lo que nos están indicando estas cavidades es que estamos hablando de espacios colectivos, que albergan a una comunidad, en donde no hay segregación ni por sexo ni por edad, en donde la individualidad parece diluirse en el colectivo. Fíjense que abrimos la cueva, entramos en ella, depositamos a tíos, abuelos, en ellos están mis hijos muertos, mi abuelo, mis antepasados, y seguimos enterrando en ella. Y hay un contacto continuo con esos antepasados. Hay, por tanto, un intento de reforzar las identidades comunales, las identidades colectivas. Y además, también es muy llamativo, porque resulta que solamente en las cuevas vamos a encontrar prácticas que después no se documentan en cementerios al aire libre que surgen posteriormente y que luego iremos viendo. En las cavidades encontramos prácticas como las que están viendo aquí, por ejemplo, la incorporación de dientes de perros vinculados a algunas mujeres, que probablemente tuvieran que ver con la identidad de estas mujeres, y más en concreto probablemente podríamos relacionarlo con todo lo que es el mundo de la fertilidad. En este caso, una joven de 15 años, una mujer que aparece asociada en su mortaja con el hueso de un perinatal de en torno a 40 semanas, que nos están indicando que muere en un momento de la fertilidad trascendental para esta sociedad. Pero también hemos documentado cráneos de perros. Fíjense cómo se seleccionan piezas concretas. Uno de ellos, incluso, como pueden ver aquí, con una fractura, es decir, que fue sacrificado para poder ser depositado en la cavidad. Que nos están hablando del rol importantísimo que el perro tiene en estas sociedades. Además de ser un perro pastor, un perro probablemente protector, se le confiere también valores simbólicos dentro de lo que es el mundo de la muerte. En esas revisiones que hemos llevado a cabo también en los diferentes proyectos de investigación, hemos podido también documentar en una cueva funeraria de las Huesas, datada en el siglo XIII, un depósito de una cabra y de una oveja recién nacidos, que fueron depositadas, asociadas a un hombre y a una mujer, que fueron depositados en esta cavidad. Pero como les digo, son prácticas que solamente hemos documentado hasta el momento en los depósitos de cuevas. Otra práctica que también documentada en estos espacios son, fíjense que estamos viendo aquí en la revisión de las que hemos llevado a cabo de los estudios de las momias, hemos podido documentar huesos correspondientes a otra persona que fueron incorporadas dentro de la mortaja de la persona. Es decir, que cuando el cadáver se estaba amortajando, se cogió el hueso de otra persona y se incorporó a la mortaja. No todo el mundo recibe este tratamiento tan específico. ¿Y cómo puede explicarse? Probablemente estamos hablando de reliquias, es decir, elementos de otra persona que tienen un especial valor, ¿vale? A la que se les confiere un especial valor. Eso es una definición de reliquia específica. Las reliquias lo que hacen en realidad es entablar lazos sociales de la comunidad con sus antepasados. Esos antepasados que estarían representando esos huesos pueden ser reales, pueden ser ficticios, pero tienen un papel importantísimo, que es generar identidad comunitaria, identidad colectiva, identidad que une, que cohesiona al grupo humano, genera memoria social y por lo tanto consolida las formas o las estructuras sociales de ese grupo humano. Tampoco podemos perder de vista que no todo el mundo tiene acceso a esta parte del ritual funerario, no todo el mundo, cuando se va a ser amortajado, se acompaña de ese hueso, con lo cual también el uso de esas reliquias está distinguiendo también a las personas que la aportan. El hecho de que estemos hablando de cuevas que tienen una naturaleza colectiva también nos permite acceder a otros aspectos fundamentales y muy interesantes de estas poblaciones, que son aspectos demográficos. Bueno, estamos viendo en estas revisiones que estamos haciendo de cavidades que fueron excavadas, ¿no? En el pasado, cuevas como las Tuneras, excavadas, datadas entre los siglos V y VI, en donde la revisión nos indica que en esta cavidad se depositaron unos 11 individuos, pero resulta que de esos 11 individuos, un 36% corresponden a individuos preadultos, por debajo de los 18 años. Y de ese 36%, la mitad, fíjense,
el 50%, 2 individuos son perinatales. Cuando hablamos de individuos perinatales, son individuos que mueren en el final del embarazo, son mortinatos, mueren los primeros días después de nacer, ¿vale? Esos momentos son momentos tremendamente críticos en la vida de una persona. ¿Y a qué responden esas muertes? Bueno, pues esas muertes de individuos de corta edad hasta los 28 días después de nacer van a responder a causas fundamentalmente relacionadas con influencias genéticas y con condiciones de la madre. ¿Qué edad tiene la madre en esos momentos de embarazo? ¿Qué edades, cuántos años se distancian los embarazos? ¿Cuál es el estado nutricional de esas mujeres? Enfermedades que pueden padecer durante el embarazo, o incluso también causas genéticas o problemas, ¿no?, del propio feto. Bajo peso al nacer, que está vinculado también al estado nutricional de las mujeres. En definitiva, aporta muchísima información sobre cuál es el estado de salud materno-infantil y cuál es el estado también de salud de esas mujeres en estas sociedades. En definitiva, cuáles son las condiciones de vida de las mujeres, que tienen mucho que ver con identidades de género, relaciones de género, condiciones sociales, económicas, etc. La diapositiva que tenían antes, que perdonen, que vuelve a ella, los estudios que llevamos a cabo de los restos amortajados que tenemos en el museo, nos indican que dentro de esas mortajas el 41% de los individuos que hay son individuos preadultos. Y dentro de ese 41%, nuevamente un 27%, que es una cifra altísima, corresponde a perinatales. No se sorprendan de esas cifras del 40 y 30%, porque son cifras muy normales dentro de lo que son sociedades preindustriales, preantibióticas o prevacunales. Bueno, y si decimos que las cuevas se están utilizando a lo largo de todo el periodo prehispánico, sin embargo, hasta el siglo VII-VIII, yo les puedo decir que las cuevas van a ser la única fórmula funeraria que van a estar utilizando las poblaciones nativas de la isla de Gran Canaria. Pero a partir de esa fecha sucede algo, y es que de repente, de manera brusca, aparecen los cementerios que ustedes están viendo en la imagen, las necrópolis tumulares. El modelo de cementerio que estamos viendo aquí no tiene nada que ver con las fórmulas o las prácticas que estamos viendo en las cuevas. Las cuevas son espacios interiores que se abren y en donde se comparte, en donde una misma comunidad comparte un contenedor, un mismo recinto, en contacto físico. Se refuerza el colectivo. Pero lo que estamos viendo en estos cementerios de túmulos, no sé si ustedes se dan cuenta, son tumbas completamente individuales. Se resalta la individualidad. Por primera vez se construyen arquitecturas específicas para la muerte. Estas necrópolis de túmulos, además, si se fijan en la imagen de abajo de la necrópolis de Arteara, se instalan en paisajes muy particulares, paisajes de mal país, de derrubios de piedra, que hacen que esos entornos y que esos paisajes que ustedes estén viendo formen parte también del mensaje que está transmitiendo la muerte en estos momentos. Esas tumbas individuales, además, presentan diferencias entre sí en cuanto a monumentalidad, en cuanto a dimensiones, y también en la manera en la que se articulan, de tal manera que todo eso lo que nos está diciendo es que se están destacando y se está dando preeminencia a determinadas personas. Se está visibilizando la desigualdad social, y podríamos decir que es una de las primeras evidencias arqueológicas claras que tenemos en la isla de desigualdad social, ¿vale? en esta sociedad a partir de los siglos 7-8. Y como pueden ver, se diferencia netamente de lo que son las necrópolis de cuevas, los cementerios en cuevas. Bueno, ¿qué sucede cuando sometemos las fechas de estas necrópolis tumulares a esos tratamientos estadísticos de los que yo les he estado hablando? Miren, la imagen que están viendo ahora está incorporando nuevas dataciones que hemos obtenido recientemente a través de diferentes proyectos, y en realidad lo que viene a hacer es reforzar los primeros planteamientos que nosotros hicimos ya en el año 2019 con algunas publicaciones. Refuerza esos planteamientos que ya realizábamos. Cuando sometemos estas dataciones de las necrópolis de túmulos a un tratamiento de estadística bayesiana que nos da cuando fechas de inicio de este fenómeno y fechas de finalización, aquí estamos viendo que las necrópolis de túmulos, de acuerdo con este tratamiento estadístico de las fechas, tendría su inicio en el siglo VIII, siglo IX, ¿vale? Sería más o menos cuando comienzan. Y su finalización cuando terminan en torno al siglo XI-XII. ¿Qué sucede cuando sometemos las cuevas y le incorporamos también los túmulos? ¿Vale? ¿Cómo funciona la actividad de una expresión concreta como son los túmulos con respecto a la cueva? Lo tienen debajo. Bueno, recuerdan que veíamos
cómo en esa actividad las cuevas comenzaban a decaer? Bueno, pues si se fijan, las cuevas empiezan a decaer porque las necrópolis tumulares empiezan a subir y a adquirir importancia. Parecen estabilizarse las necrópolis, ustedes están viendo la flechita, ¿verdad? La imagen. Parecen estabilizarse las necrópolis de túmulos, pero sin embargo, fíjense la vaguada que estamos viendo en los cementerios de cuevas. Cuando las necrópolis tumulares comienzan a desaparecer, hay una pequeña recuperación del mundo de las cuevas. Claro, las necrópolis de túmulos están apareciendo cientos de años después de que estas poblaciones nativas o del norte de África, de estas poblaciones bereberes, se instalen en las islas. Si por tratamiento estadístico podemos decir que estas poblaciones se instalan en la isla en torno al siglo II-III, las necrópolis de túmulos no aparecen sino a muy finales del siglo VII, siglo VIII. ¿Qué sucede? Estas necrópolis de túmulos tienen una identidad norteafricana profundísima. Son construcciones funerarias que en el norte de África, en el Magreb, en el Sáhara, se están utilizando desde el Neolítico antiguo. Comienzan a decaer un poco en torno a los siglos VII, VIII y terminan por desaparecer en torno a los siglos X, XI, asociados a todo el proceso de islamización. Cuando comienzan a decaer el uso de estos túmulos en el norte de África, parece que es cuando empiezan aquí en la isla de Gran Canaria, ¿no? En el norte de África tenemos estas tumbas tumulares, estas construcciones funerarias que guardan unas estrechas similitudes con las que tenemos en Gran Canaria, en cuanto a dimensiones, en cuanto a tipología, en cuanto a cómo se organizan estos cementerios. Y además también hay algo muy llamativo, que algunos de los estudios de estos cementerios, de estas necrópolis tumulares del norte de África indican que muchas de ellas, a partir del cambio de era, comienzan a nucleizarse, a generar concentraciones. Desde luego es imposible o complicado no plantear que el surgimiento repentino y tan tardío de las necrópolis de túmulos en la isla de Gran Canaria responda a aportes de población en estos momentos a esta isla. No tenemos que pensar que serían grandes grupos de población norteafricana que están llegando en este momento a Gran Canaria. Todos los estudios de movimientos o de desplazamientos poblacionales que se están llevando a cabo en el pasado, en poblaciones arqueológicas, están demostrando que muchas veces no se trata de grandes desplazamientos. Son grupos pequeños de personas, pero que tienen capacidad de influencia. Y que además también hay que ver en qué condiciones se encuentra el grupo receptor, en este caso la población aborigen de Gran Canaria. Bueno, pues en este momento la población aborigen de Gran Canaria previamente parece estar experimentando, parece estar protagonizando ciertos cambios. Parece que sus formas de vida se están reestructurando, se están reformulando. No es lo mismo que llegue población del norte de África, población bereber del norte de África, en un momento en donde en la sociedad no hay cambios, que en un momento en donde en esta sociedad se empiezan a ver transformaciones previas. ¿Y por qué le digo que empezamos a ver transformaciones previas en esta sociedad? Pues fíjense, si antes les decía que en esos primeros momentos claramente estamos viendo una sociedad con una economía agropastoril en donde le parece que la ganadería tiene un peso bastante importante, vamos a encontrar que a partir del siglo VII empezamos a ver que la agricultura comienza a adquirir una mayor importancia. Fíjense que empiezan a aparecer graneros que se integran dentro de los poblados. El granero de la Fortaleza tiene una de las dataciones más antiguas para esos graneros que forman parte de los poblados. Aquí la tienen en la imagen, en torno al siglo VI-VII. También fechas antiguas tiene el granero de la Montañeta, que estaría situado pues en torno a lo que sería el siglo VII-VIII, o también la Cruz de la Esquina en Acusa, ¿no? Con los estudios que lleva a cabo el equipo de Amelia Rodríguez, Universidad de Las Palmas, y de Jacobo Morales, en donde pues estarían fechándolo a partir entre el siglo VIII y X. Son graneros que se instalan dentro de los poblados y que nos están hablando que se está produciendo cereal, que se está aumentando la producción y que hacen falta áreas donde poder almacenarlo. Pero hay otro dato que es muy llamativo y en cierta manera podríamos decir perturbador, y que tiene que ver con la violencia física. Llevamos un tiempo, desde el museo estamos llevando a cabo análisis, ¿no? Estamos tratando de indagar en estos comportamientos de violencia. Estamos intentando
abordar los roles, los significados de este tipo de prácticas, y hemos podido documentar que hay diferentes expresiones, diferentes tipos de violencia en esta sociedad. Pero nos falta una cosa, y es que necesitamos analizar las diferentes expresiones de violencia desde un punto de vista, desde la perspectiva diacrónica, introduciendo el tiempo. Parece que la violencia no letal, una violencia que resuelve conflictos de manera cotidiana, entre comillas, violencias interpersonales, es bastante frecuente. Pero ocurre lo mismo con la violencia letal, aquella que va dirigida a provocar la muerte, ¿no?, de la persona o de un grupo de gente. Pues parece que no. Recientemente hemos recibido una ayuda de la Fundación Palar precisamente con esa intención de profundizar en la diacronía de los comportamientos violentos. Ya habíamos publicado, bueno, pues un artículo, ¿no?, en donde habíamos documentado, en este caso se trata de una cueva de Guayadeque, en donde varios individuos, que son los que ustedes están viendo en la imagen, tienen las mismas fechas en las que se produce su muerte, fueron depositados en la misma cavidad y la muerte la produjo un encuentro violento, ¿no? Como pueden ver aquí, probablemente un enfrentamiento intergrupal, ¿vale?, entre diferentes grupos. Tenemos documentados otras recintos donde aparece exactamente el mismo patrón, y recientemente llevábamos a los Coloquios Canarios América este otro hallazgo, ¿no?, que realizábamos recientemente, de una cavidad que había sido excavada en el año 1979, en realidad se había llevado a cabo solamente una recogida de superficie. Fíjense que la riqueza, yo aquí quiero resaltar también la riqueza de los fondos del Museo Canario. Estamos hablando de una recogida de superficie de una cavidad del año 1979 que estamos revisando ahora y que sorprendentemente nos da datos tan espectaculares como el que tienen en la imagen. A pesar de que vean fragmentos tan pequeños, esta cavidad es increíble. Solamente es una recogida de superficie, estamos por tanto en el último nivel de la cavidad. Se recuperan 11 fragmentos craneales que pudimos remontar y unos pocos elementos del esqueleto postcraneal. Absolutamente todos los elementos craneales que recogieron presentan evidencias de violencia letal. Pudimos remontarlo, el número mínimo de individuos que contabilizamos son 4, 3 son adultos, 1 es un niño de entre 6 y 10 años, que es los restos de este occipital que tienen aquí. Todo lo que ustedes están viendo en rojo son los bordes de líneas de fractura, ¿vale? El individuo más completo que están viendo aquí, con una fractura en el frontal, otro en la parte del parietal superior, este otro también, con un golpe probablemente lateral, pero tiene también otro en la parte posterior. Este fragmento que están viendo aquí recibiría un golpe en su parte posterior derecha, lo mismo que este también o que este, y en este caso un occipital fragmentado como consecuencia, bueno, pues de un golpe, ¿no?, dado en la parte posterior de la cabeza. O en el caso del occipital desprendido, parte de él, en el caso de este niño, por un golpe que fue dado probablemente cuando la cabeza estaba inclinada hacia abajo. El 100% de los individuos experimentó lesiones en torno al momento de la muerte. El 75% de los individuos tiene lesiones en regiones posteriores e inferiores del cráneo. Este es un patrón que se repite en la violencia letal, ¿vale? Y además el 75% debieron de ser infligidas cuando la persona estaba de espaldas, y en algún caso con la cabeza agachada, que nos está hablando probablemente de patrones de ajusticiamiento. Porque no solamente importa dar muerte a una persona, sino también forma parte de ese discurso la manera de dar muerte a las personas. Claro, aquí nos preguntamos por el tiempo de esta cavidad. El tiempo de esta cavidad la datamos recientemente, nos da una segunda mitad del siglo VI, primera mitad del siglo VII, igual que la de otras cavidades que teníamos ya documentadas. Sometimos a análisis estadísticos las dataciones que por ahora tenemos de encuentros letales que probablemente sean intergrupales, ¿vale?, enfrentamientos entre diferentes grupos. Y hay una concentración, una parte de esa violencia se concentra en momentos muy concretos, que son los que ustedes están viendo aquí, en esta curva que tiene en roja, ¿vale? En rojo estaría la violencia letal, en negro estarían las cuevas, en violeta están los túmulos. Cogimos este periodo de violencia que parece haber una especial concentración, lo sometimos a un tratamiento de estadística bayesiana, junto con las necrópolis de túmulos y junto con las necrópolis de cuevas. Y si se fijan, estamos hablando de encuentros intergrupales entre grupos con violencia letal que precede o que coincide en algunos casos con los inicios del fenómeno tumular, pero en gran parte lo precede. ¿Qué nos está contando esto? Bueno, pues esto lo que nos está contando
es que rebasado la mitad del primer milenio, esta sociedad está en un momento de reajuste, de reformulación de sus maneras de vida, en donde probablemente la importancia que está adquiriendo la agricultura juega un importante rol. Yo no sé si ustedes son conscientes de que cuando hablamos de una sociedad en donde la ganadería tiene una gran importancia, y luego hablamos de una sociedad que empieza a dar un especial rol a la agricultura, mi manera de entender el territorio cambia mucho. Mi manera de gestionar el territorio cambia. ¿Cómo accedo a ese territorio? ¿Cómo lo exploto? ¿Quién tiene la propiedad de ese suelo? Todo eso implica una reformulación drástica de mis relaciones sociales, de mi manera de controlar el territorio. Y la violencia letal y esos enfrentamientos entre grupos nos está confirmando que en estos momentos hay conflictos sociales, hay desequilibrios que intentan resolverse mediante el uso de la violencia, que no es al fin y al cabo sino una herramienta para tratar de imponer o de resistir a determinados cambios. Tampoco podemos perder de vista que desde que estas poblaciones llegan, si se fijan en esta gráfica, esta es una gráfica que no les voy a explicar, recibe un tratamiento estadístico, las dataciones, y aquí vemos cómo, si se fijan, desde el siglo II-III que ellos llegan hasta el siglo VII, vemos que la sociedad está creciendo. Si la sociedad está creciendo, esto también podría implicar situaciones de conflicto, de competencia dentro de las mismas comunidades. Y además también hay registrado como a partir de los siglos VII-VIII comienzan a aparecer en la isla, también en esas áreas de medianías y de interior, nuevos asentamientos. Y la diferencia que tienen estos nuevos asentamientos es que los suelos de los que se rodean presentan mayor cantidad de suelos óptimos o buenos para la práctica agrícola, lo cual refuerza todos estos planteamientos que estamos realizando. Y bueno, y aquí no terminamos. Bueno, no les sigo contando nada más de aquella curva de la violencia, porque en estos momentos nos estamos procesando los datos. Necesitamos hacer también más dataciones que vamos a llevar a cabo a través de la ayuda de la Fundación Palar, y por tanto esa segunda parte de la secuencia prefiero reservarla y cuando tengamos datos con más entidad, ¿vale? Pero lo cierto es que parece que vuelven a haber otra vez concentraciones de violencia posteriores asociadas a otros cambios. ¿Qué sucede cuando las necrópolis tumulares comienzan a decaer? Las cuevas comienzan, ¿se acuerdan?, a adquirir una cierta importancia, pero resulta que en la isla empieza a aparecer otra vez ahora otra fórmula funeraria completamente diferente. Me olvidé comentarles que las necrópolis de túmulos albergan un número de tumbas inmensas, algunas cerca de 1 millar de tumbas, 700, 400 tumbas según los escritos que hay recogidas de la necrópolis de la isleta ya desaparecida. Esa cantidad de tumbas y la ausencia de una asociación clara entre necrópolis tumulares y poblados concretos ha hecho pensar que tal vez esas necrópolis tumulares no estuvieran asociadas a un poblado concreto, sino que congregarían a los difuntos de varios asentamientos. Una manera diferente de vivir. Ahora, estos cementerios de cistas y fosas, que como pueden ver por este análisis de estadística bayesiana, tiene su inicio, su arranque en torno a los siglos II, en torno al siglo XII, y su final, como sería de esperar, con la conquista castellana, ¿vale?, o en el periodo de conquista. Bueno, pues estas necrópolis vuelven otra vez a disminuir el número de tumbas y a vincularse otra vez con poblados concretos. Pero sin embargo mantienen diferencias en monumentalidad, en arquitectura, en dimensiones, y la manera en la que se ordenan son claramente jerárquicas. Nos están hablando de una sociedad en donde está consolidándose y donde se consolidan las diferencias sociales, y en donde probablemente se están encumbrando y se está resaltando la importancia de determinados individuos, de una élite en esta sociedad. Bueno, aquí tenemos la curva de esa actividad. Si se fijan, aquí tenemos el año 200, 300, 400, 500, vacío total. No hay antecedentes en la isla de necrópolis de enterramientos en cistas y en fosas, hasta que comienza el siglo XI. Es decir, el siglo XI, el cambio de milenio, empieza a marcar un cambio drástico. Aquí tenemos juntas las fases de actividades para las cuevas, para los túmulos, para las cistas y las fosas. Claramente, cuando los túmulos decaen, las cuevas se refuerzan, comienzan las cistas, y cuando las cistas comienzan a llegar a un momento álgido, las necrópolis de túmulos, las necrópolis de cuevas empiezan prácticamente, bueno, pues a caer y controlan o concentran la práctica funeraria de las cistas y las fosas. En este modelado bayesiano lo pueden ver clarísimo, tienen en verde
los túmulos, en rojo las cistas y las fosas, y en negro las cuevas. Fíjense la disminución que tienen las cuevas, ¿no?, a partir del siglo XIV, y como en el siglo XV prácticamente han desaparecido, porque la mayor parte de esa práctica la concentran las necrópolis de cistas y de fosas. Pero fíjense, la gestión de la muerte es completamente diferente en esos cementerios al aire libre, en esos cementerios de túmulos y de cistas y de fosas. Y uno de los elementos muy llamativos es que no tenemos a infantiles por debajo de los 6 meses, y muy especialmente no aparecen niñas y niños muertos en el momento perinatal. Esas muertes al final del embarazo, mortinatos o los primeros días de vida, no están. Desde luego, si no están, no es porque no murieran, porque como vemos, estamos hablando de sociedades en donde la muerte en esos periodos es drástica, es increíble. Claro, esa ausencia nos llevó a preguntarnos si no sería conveniente empezar a reformular y a revisitar otra vez yacimientos como Sendro. No sé si ustedes conocen Sendro. Sendro es un poblado de cuevas artificiales, también las fuentes escritas nos hablan de casas de piedra, en donde, bueno, pues el Museo Canario los cavó en la década de los años 80, y en donde, bueno, pues asociado a espacios de actividad doméstica, aparecieron en esos puntos que ustedes ven abajo en color azul, aparecieron en esos espacios domésticos individuos de muy corta edad. Cuando aparecieron, se generaron 2 interpretaciones. Por un lado, que podrían ser sacrificios rituales para quienes pensaban que el poblamiento de las islas estaba a mano de poblaciones fenopúnicas, el primer poblamiento, y lo asociaban a una práctica fenopúnica que eran los tofet, sacrificios rituales de infantiles. Pero la otra interpretación, que ha sido la que más éxito ha tenido, es que, basándose en lo que comentan algunas fuentes escritas, estos individuos podrían responder a las prácticas de infanticidio que se producirían en momentos muy críticos. Incluso algunas fuentes escritas asocian ese infanticidio activo a un sexo concreto como eran las niñas, ¿vale? Entonces, en momentos muy concretos en donde están escaseando los alimentos, se llevaban a cabo este tipo de controles demográficos. El hallazgo de perinatales de niños de muy corta edad en un ámbito doméstico donde no es frecuente encontrarlos y donde hasta ahora no habían aparecido, se asoció inmediatamente a este tipo de prácticas. Pero claro, en arqueología estamos continuamente reformulándonos y haciéndonos preguntas, máxime cuando comienzan a aparecer nuevos datos, ¿no? Tenemos que volver otra vez a preguntarnos por interpretaciones anteriores a la luz de esos nuevos datos que nos van formulando. Y el hecho de depositar a niños, a individuos de muy corta edad en espacios domésticos es algo sumamente frecuente. Está identificado incluso desde el Mesolítico, pero sobre todo desde el Neolítico en adelante. Incluso también en el siglo XIX hay recogidas, ¿no?, escritos y estudios etnográficos que recogen este tipo de prácticas. Durante un montón de tiempo, cuando aparecen varios, cuando esos enterramientos son varios, inmediatamente era usual decir que eran fruto de control demográfico o que eran prácticas de rituales, ¿no?, de sacrificios rituales. Pero en los últimos años hay muchísima gente que está levantando la voz y está diciendo, ojo, estamos interpretando estos enterramientos sin estudiar, sin hacer estudios bioantropológicos claros, de qué sexo estamos hablando, de qué edades exactas tienen, de cuáles son las fórmulas sepulcrales que tiene esta gente en este momento, de cuáles son los sistemas ideológicos, sus maneras de vivir. Los estamos interpretando al margen de todo eso, y eso probablemente, o es seguro lo que para nosotros por lo menos pensamos, es lo que pasó con Sendro. Entonces decidimos llevar a cabo una revisión de este material, hacer un estudio bioantropológico que no se había realizado, qué edades exactas tenían mediante estudios biométricos, hacer sexo genético, porque es imposible poder sexar a los individuos de tal corta edad. Voy a ir corriendo un poquito más porque se me está echando encima el tiempo. Y además datarlos, porque nos interesaba sobre todo saber en qué fecha se estaba produciendo este tipo de prácticas y cuáles son las características funerarias que se están sucediendo en los momentos en los que tienen lugar el entierro de este tipo de enterramientos. Bueno, estudiamos las edades de estos individuos, tienen una concentración clarísima entre las 37 y 40 semanas, pero hay algunos individuos que incluso se van más atrás, entre unas 32 y 36 semanas, que en estas edades, que en estos tiempos serían individuos inviables a que sobrevivieran. E incluso también algún individuo un poquito mayor, que supera un poquito las 40 semanas, que podría estar en torno a la primera semana de vida. ¿Qué sucede cuando hacemos el sexo genético, que lo hicimos en colaboración con Rosa Flegel de la Universidad de La Laguna? Bueno, sexamos 4 individuos, de esos 4 individuos, 3 son masculinos y 1 es una niña. Es un hecho universal y atemporal que hay una mayor mortalidad de niños que de niñas en las edades más cortas,
por causas genéticas y por causas biológicas. Las niñas tienen mayor resistencia a la muerte, a enfermedades, a morbilidad, por eso, como les digo, por causas genéticas y biológicas. Eso es un hecho totalmente temporal y universal, de tal manera que si la muestra no está seleccionada, es decir, no se ha llevado a cabo una selección específica a la hora de enterrar a estos niños, lo lógico es que siempre haya más niños que niñas. Sacamos fechas. Ya en su momento, en una intervención posterior que se había hecho en el 2011, que nosotros no llegamos a acceder a ese material, no lo hemos estudiado, Jacob Morales dató algunas semillas del yacimiento, situaban ya el yacimiento a partir, ¿no?, del siglo X con las semillas. Nosotros datamos varios individuos, datamos también fauna que aparecía en esos sedimentos, y la concentración de esos enterramientos se sitúa entre los siglos XI y XIII. Está claro que estamos ante enterramientos que nos están diciendo que probablemente la mortalidad sea natural y que esos individuos muertos a esas edades tan concretas y críticas están recibiendo un tratamiento específico a esas edades. ¿Qué sucede en torno a los siglos XI-XIII? Pues que quien está acaparando la práctica funeraria son las cistas y las fosas, donde no aparecen los perinatales o los individuos por debajo de los 6 meses. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que estamos dando unas prácticas o un tratamiento muy específico a estos individuos de corta edad. Unos tratamientos funerarios muy específicos. Les están dando unos tratamientos simbólicos, nos están dejando depositados en ambientes de actividad doméstica. Son tratos muy específicos que pudieran estar relacionados tal vez con significados dentro del ámbito de la fertilidad. En los momentos en los que estamos hay una producción simbólica muy relacionada con el mundo de la fertilidad, parece que tiene una importancia trascendental. Pensemos, por ejemplo, en las figuritas de barro, ¿no?, en donde tenemos, sobre todo se recalcan mujeres vinculadas a la fertilidad, al ciclo de la vida, con lo cual no sería imposible pensar que el entierro de perinatales, de personas que están en ese final de la gestación, en los primeros días de vida, tenga que ver con ese mundo de la fertilidad. Por ejemplo, si nos vamos al norte de África, dentro del mundo bereber, hay algunos estudios etnográficos que indican que los individuos que los abortos hasta determinadas edades no podían ser enterrados en los cementerios, sino que se enterraban dentro de las casas, en los umbrales, en determinadas zonas, y que además tenían un carácter propiciatorio de protección de esos ambientes. Con lo cual, esa actividad de enterrar infantiles dentro de las viviendas tendría significados profundamente simbólicos que entrarían dentro del sistema de creencias y de ideologías de estas poblaciones. Y nos están hablando de un cambio ideológico brutal. Es decir, estamos pasando de enterrar a niños con la comunidad a dejar a los niños en otros ámbitos. Sendro no es el único caso. Las prospecciones que se están llevando a cabo en otros enclaves están, como tienen aquí marcado en el mapa, están apareciendo también niños, restos de infantiles en ámbitos domésticos. Con lo cual refleja ese planteamiento. A mí una de las cosas un poco que me vuelve más loca es pensar, hay tanto cambio en esos cementerios al aire libre, pero ¿qué sucede con la tradición de las cuevas? ¿Qué sucede con esa gente, ¿no? Es decir, ¿no hay cambios en las cuevas? Bueno, pues hay algunos indicios que nos están indicando que en las cuevas también empiezan a producirse cambios, y que esos cambios sobre todo se concentran en los últimos siglos, porque están apareciendo a través tanto de revisiones que hemos llevado a cabo en los fondos del museo, como también excavaciones más recientes, como las que ha hecho Tibicen en la Fortaleza. Están apareciendo cavidades en donde lo que predomina son individuos de muy corta edad, perinatales o algún otro individuo de más edad, pero sobre todo infantiles, concentrados en esas cavidades. Tratamientos, por tanto, diferenciados en estos segmentos de edad. Pero el mundo de la muerte es el único elemento que nos habla de cambios. Pues fíjense, en este momento de cambio de milenio, de inicios del segundo milenio, yo les voy a decir que no, que es un elemento más de cambio. Las cistas, las necrópolis de cistas y de fosas se asocian de manera estrecha y en el espacio a los poblados de casas de piedra que tienen una estructura cruciforme de planta centralizada. Hemos cogido todas las dataciones fiables y precisas, que eso es muy importante decirlo, no todas las dataciones son válidas, necesitamos dataciones fiables y precisas, que sean realizadas sobre materiales de vida corta, que no sean agregados, y un montón de etcétera más, que ahora no vamos a entrar en ello. Bueno, pues hemos cogido todas esas dataciones fiables, más nuevas dataciones que hemos incorporado a todos los proyectos, las hemos sometido a un proceso de estadística bayesiana, y fíjense que nos están indicando que los poblados de casas de piedra cruciforme tienen su inicio a partir del siglo XI-XII. Las cistas empiezan en torno al XII, pero es que además esos grandes graneros
complejos, no esos graneros que vemos insertos en los poblados, sino esos graneros complejos, abiertos en paredes verticales, que tienen varios pisos, como pueden ser, por ejemplo, de cuevas muchas de Guayaré. ¿Qué fechas tienen? Pues si cogemos también fechas fiables, precisas, nos están indicando que también se dan después del siglo XI. A la derecha de ustedes, si lo que están viendo es otro tipo de estadística, que es una estadística kernel, que nos habla de la densidad de probabilidad, es decir, de una expresión que estemos analizando. Cuando hay una mayor densidad de expresiones como las casas, cuando una mayor concentración, mayores densidades de cistas y fosas, cuando una mayor densidad de esos graneros fortificados. Bueno, pues si se fijan, los he tenido que poner separados porque si no, se iban a tapar. Es decir, se superponen. Hay una superposición clarísima en cuanto a las estimaciones cronológicas que tenemos para poblados de casas de piedra, para graneros fortificados complejos y para las cistas y para las fosas. Pero vamos más allá. ¿Dónde se localizan esos grandes poblados de casas de piedra? No es que cambie el modelo, la arquitectura, es que cambian muchas más cosas. Esos grandes poblados de casas de piedra, aunque también aparecen en zonas de interior y de medianías, y el ejemplo mejor lo podemos tener con la fortaleza, sobre todo van a ocupar áreas por debajo de los 200, 250 metros sobre el nivel del mar. Se ubican en zonas de fértiles vegas de barranco, las desembocaduras de los barrancos. Eso quiere decir, o nos está hablando de la importancia que tiene la agricultura, cómo se intensifica la producción agrícola, algo desde luego lo que está apuntando esos grandes graneros, ¿no? Que ven aquí complejísimos. O como los estudios de Jacob Morales también nos hablan, ¿no? De la intensificación de la actividad agrícola en este momento. Los registros materiales que tenemos en esos espacios nos hablan de una intensificación en la explotación de los recursos del mar, del marisqueo, de la pesca. Y no sé por qué la imagen de la derecha ahora. Pero es que además también tenemos una producción o cultura material asociada a estos momentos en donde vemos cómo se produce un boom de la producción de pintaderas, de la producción de figuritas que representan sobre todo elementos vinculados con el mundo de la fertilidad, y los estudios también de Miguel del Pino en torno a la cerámica nos dice que en estos momentos hay un desarrollo intenso de aquella cerámica que se pinta. Es decir, estamos hablando de unos lenguajes visuales simbólicos que se concentran en estos momentos. Cambios en la estrategia de ocupación, de la gestión y de explotación del territorio. Y aquí les traigo un modelo de actividad junto de cistas, poblados de superficie y de esos graneros complejos. El año 100, el 100, el 200, 300, 400 no aparecen. ¿Cuándo aparecen? A partir del siglo XI. Es difícil ver todos estos cambios, desde luego que hay cambios internos, por supuesto, pero que se pudieron ver, pudieron estar codinamizados por la llegada, por el aporte de nueva gente. Desde luego hay una combinación de ambos elementos para todo este tipo de cambios, pero quizás uno de los elementos que podría quizás reafirmar este tipo de planteamientos que formulamos es que llevando a cabo el análisis, ¿no?, de las huellas de violencia, resulta que documentamos un individuo en donde presenta, muere por un arma blanca, clarísimamente lo pueden ver aquí, es un arma de metal, ¿vale? Presenta una fractura cortante. Pensábamos, obviamente, que pertenecería al tiempo de conquista. Cuando lo datamos, las fechas que nos dio lo sitúan entre un siglo XI y los inicios del siglo XIII, ¿vale? Se iría, por tanto, pues a esas fechas de comienzos o de inicios de todos esos cambios que nos están indicando que en estos momentos la sociedad aborigen tal vez no estuvo tan aislada como en principio pensábamos. Estos aportes de población, como les decía antes, no implica que fueran grandes cantidades de población, pero sí poblaciones que traen ideas, que influyen en la sociedad aborigen y que la sociedad recibe y acoge esos nuevos cambios. Nos preguntábamos, después de todos voy a ir ya muy rápido, nos preguntábamos también, otra pregunta que nos surge teniendo en cuenta la intensificación de la explotación de los recursos marinos, que es lo que nos está hablando, esa ocupación intensa que en estos momentos tiene la costa, nos vamos a preguntar también por la exostosis auditiva, que es ese tumor, ese crecimiento benigno, ¿no?, que aparece en el canal auditivo, porque en el año 2001 se llevó a cabo un estudio con unos 350 individuos, en donde ya se veía, ¿no?, que había una clara diferencia entre este marcador de actividad de la gente que vivía en la costa, que no aparecía este marcador de actividad en la gente que vive en el interior, pero se dejaba un poco la puerta abierta porque en estas fechas no habían tantas dataciones y se preguntaba por la fecha de la aparición de este marcador de actividad. Esta tumoración, este crecimiento óseo que ustedes ven aquí, lo provoca
el contacto regular y frecuente con el agua fría, aguas como las que bañan el Océano Atlántico. Hoy en día, por ejemplo, lo tienen mucho los surfistas. Obviamente en esta época hasta ahora tablas de surf no hemos documentado, con lo cual tenemos que relacionarlo con las actividades de la pesca. Bueno, entonces nos preguntamos, hicimos una revisión, duplicamos la muestra, llegamos a documentar 600 y pico individuos, es un estudio que tenemos ahora en proceso de publicación. Queríamos ver también cómo se distribuía poblacionalmente, pero sobre todo nos preguntábamos por el comportamiento cronológico, por la diacronía de este marcador de actividad. 637 individuos, intentamos que estuvieran representados, cogimos 64 yacimientos que estuvieran representados diferentes fórmulas funerarias, cistas y fosas, cuevas, túmulos, y además también diferentes zonas como se dicen, bioecológicas, ¿no? Es decir, con diferentes ámbitos de la isla. Resultados, todos los puntos azules que ustedes están viendo son necrópolis que presentan individuos con exostosis auditiva. Es decir, están concentrados en la costa. Hay un claro comportamiento territorial, un 17% de la población está afectada por la exostosis, no hay diferencias entre mujeres y hombres, son necrópolis localizadas por debajo de los 200 metros sobre el nivel del mar, y bueno, olvidé comentarles que se trata de una práctica, de un marcador de actividad vinculado a la pesca. ¿Por qué? Porque en la recolección del marisqueo aquí, el marisco se produce en las zonas intermareales, de tal manera que cuando baja la marea se captura fácilmente sin necesidad de hacer inversiones en el agua. En el caso de la pesca, prácticas como las redes implicaría faena aranado, son además prácticas que requieren un trabajo colaborativo de varias personas, con lo cual, bueno, pues es lo que podríamos asociar a la exostosis. Pero amigas y amigos, cuando la procesamos estadísticamente, la fecha que nos aportan, para nuestro asombro, esta expresión, esta práctica o esta evidencia de explotación pesquera de la población, ¿para cuándo se nos va? Pues se nos va para el siglo XIII en adelante, es decir, es un fenómeno tardío. Todo parece indicar que, aunque los cambios se inician, como habíamos visto a través en diapositivas anteriores, aunque los cambios arrancan en el siglo XI, la mayor concentración de esas nuevas manifestaciones domésticas, funerarias, y en este caso, como pueden ver aquí por la gráfica de Kernel, también de la exostosis auditiva, la mayor densidad de esas expresiones se concentra en momentos avanzados, a partir del siglo XIII. ¿Eso cómo lo interpretamos? ¿Cómo interpretamos estos datos estadísticos? Pues los cambios empiezan efectivamente con el cambio de milenio, calan en la sociedad, tienen éxito, y ese éxito hace que se produzca un boom en todas esas manifestaciones. Y desde luego yo creo que la exostosis es una clara evidencia de que en estos momentos, rebasado, ¿no?, el cambio de era, es cuando sí podemos hablar de una explotación y de una ocupación intensa de la costa, de los recursos del mar y sobre todo de la pesca. No voy a entrar ahora aquí, nos lo confirma también los análisis de dieta en restos humanos, en dientes, los isótopos estables. Fíjense, estos son individuos, ¿no?, con fechas posteriores al siglo XII-XIII, y estos son individuos con fechas anteriores. Todos los individuos en fechas recientes, bueno, presentan una dieta, que viven en la costa, presentan dietas muy ricas en productos marinos, además, por supuesto, de una dieta agrícola. Pero hay otro dato muy interesante. No estamos hablando de un 10, de un 4% de población con exostosis en esas necrópolis. Muchas de esas necrópolis, como ven en la imagen, tienen un 60% de individuos con exostosis, un 50%, un 75%. Probablemente estemos hablando de poblados que tienen un mayor protagonismo, tal vez especializados, y que aportan más que otros a la producción y a la explotación de los recursos marinos. Es decir, que lo que la exostosis nos está indicando es que no solamente hay una explotación más intensa del mar, sino que cambia también la manera de organizar el trabajo y la explotación en torno al mar. Aparecen también en estos momentos tan avanzados en el tiempo herramientas que tratan de facilitar la captura del pescado y el proceso del pescado, escamadores, anzuelos, e incluso el mar se imbrica también en la producción simbólica de esta gente, porque hasta ahora no hemos encontrado ni burgados hechos en barro, ni burgados decorados y trabajados como que tienen en la imagen. Y cuando nos acercamos a la dinámica demográfica, recuerden que veíamos un crecimiento grande de población hasta el siglo VII, bueno, un crecimiento considerable. Durante los siglos VII hasta el XI parece que hay un decrecimiento, incluso casi una estabilidad de la población, pero a partir del siglo XI empezamos a ver que la rueda empieza a andar. Y cuando se consigue la máxima expresión de crecimiento demográfico es aquí,
a partir del siglo XIII, para decaer a partir de la segunda mitad o de avanzado el siglo XV, obviamente con el proceso de conquista. Esta gráfica de dinámica demográfica nos viene a confirmar que ese crecimiento de población no sería el que está originando los cambios, sino consecuencia de esos cambios que estamos viendo, que tienen su inicio en el cambio de la era. Ya para finalizar, el nombre de Canarias y Canarios realmente es una etiqueta que hasta ahora pensábamos que aglutinaba una población escasamente dinámica y que recientemente hemos empezado a documentar que ese término realmente aglutina a un grupo humano que estuvo en continuo cambio, que tuvo permanencia, pero también protagonizó cambios, transiciones endógenos, pero en los que también participó en determinados momentos probablemente el aporte de nueva población. Bueno, pues nada más, simplemente darles las gracias por haber resistido esta hora escuchando y gracias también por la asistencia a lo largo de todas estas jornadas. Si quieren vamos a dar paso ahora a preguntas, y tanto lo que sería en las salas como a través de online. Creo que... Se supone que son los ejecutores con armas blancas. Es un único caso que tenemos. Bueno, la verdad que he ido, la presentación eran muchísimos aspectos, ¿vale? En los que no he podido detenerme y desarrollar por razones de tiempo. Preferí mostrar de manera genérica toda esa secuencia o esos procesos, pero en el caso de este cráneo con arma blanca, obviamente tengan en cuenta que aquí no tenemos minerales que pudieran ser transformados en metal, por lo tanto tiene que ser un aporte foráneo, ¿no? Si asociamos que estos procesos de cambio están indicándonos, que en esos momentos de cambio pueden ser también partícipes poblaciones, ¿no? Aparte de procesos endógenos, también poblaciones, aportes puntuales de población que vengan del norte de África, está claro que podríamos vincularlos a esos movimientos, ¿no? De población. Hay algo que tampoco dije por esa premura, ¿no? Y es tener en cuenta también en qué situación, es decir, los momentos en los que estamos documentando estos posibles llegadas de nuevas gentes a la isla en concreto, bueno, pues de Gran Canaria, necesitamos mirar al norte de África e insertar el archipiélago también en los desarrollos históricos del norte de África que muchas veces no los hemos tenido en cuenta, ¿no? Desde luego, y ahora empezamos a mirar a ese territorio del que nos separa apenas 100 kilómetros si nos ponemos en una de las costas, ¿no? En torno al siglo VII-VIII se produce todo lo que sería el proceso, ¿no? De islamización, que supone llegada, bueno, pues, de desplazamientos de nuevas ideas, desplazamientos de población, enfrentamientos, pero también surgen grandes, por así decirlo, núcleos políticos bereberes que empiezan a funcionar, que caen, es decir, es un momento de muchísimo conflicto y desplazamientos de gente. Y también lo tenemos en torno al siglo XI-XII, si pensamos que en esos momentos se produce todo ese proceso de dinastías bereberes, como son los almorávides y los almohades, que generan también un proceso de desplazamiento, de conflicto y de enfrentamientos, ¿no? Si echamos la vista hacia el norte de África, desde luego, probablemente, ¿no? Pues empecemos a ver que no es tan extraño, ¿no? Ese aporte de puntual, ¿no? de población. En la gráfica que tú presentaste, ¿no? En una de las migraciones del norte de África fue a partir del siglo VI, ¿no? Sí, porque el mundo tumular es un túmulo fundamentalmente norteafricano. Se supone que trajeron esa costumbre, ¿no? Y quiere decir que se te va a decir, porque yo te conozco dentro de Valladolid, ¿no? Quiere decir que estos túmulos donde hoy se encuentran fueron asentamientos de esas inmigraciones. No. Miren, cuando hablamos de movimientos de población, no implica, lo que yo comentaba antes, grandes cargas de población. Basta con un grupo de gente y que el elemento o la población receptora esté en unas condiciones que sean idóneas para poder aceptar e integrar esos cambios. Fíjense que la sociedad aborigen de Gran Canaria previamente está en un momento de reformulación brutal, de tal manera que la llegada de nuevas ideas podría funcionar como un elemento que resolviera esas situaciones.
Los estudios que se están llevando a cabo, por ejemplo, en Europa y en otras zonas, cuando aparecen, por ejemplo, nuevas ideas o cambios que puedan estar vinculadas al aporte de nuevas ideas, de nuevos planteamientos, muchas veces simplemente son desplazamientos, comercio, movimiento, no implica grandes desplazamientos de población. Está claro que los túmulos es una nueva fórmula sepulcral y que está reflejando nuevas ideas y unas desigualdades sociales que aparecen en esta sociedad, pero producto de cambios que ya estaban previamente. No sabemos dónde vive o dónde habitaba la gente que estaba enterrando en esas necrópolis tumulares. No aparecen poblados, como yo les decía antes, que estén vinculados estrechamente a esas necrópolis. No podemos asociarlas por el momento. Con lo cual no le puedo responder. Pensé que, bueno, no sé si... Como una cuestión técnica o algo que quizás no entendí bien, parece que en un primer momento, o un primer cambio, los enterramientos en cuevas parece como que no tienen más importancia los enterramientos en túmulos, pero digamos que es algo que no entendí, porque si esos enterramientos de túmulos son, digamos, una élite más o menos amplia, la masa de la población seguiría enterrándose en cuevas, vale. Entonces no entiendo por qué. Vale, pues entonces me expresé mal y le pido disculpas. Las necrópolis tumulares lo que reflejan son claramente una sociedad jerarquizada en donde hay diferencias. No significa que en esos espacios se esté enterrando la élite de la sociedad, sino que son en aquellas tumbas preeminentes las que están marcando la identidad destacada de esas personas más relevantes dentro de ese grupo social, porque luego después tenemos otras tumbas menos relevantes que se sitúan en áreas que claramente nos están indicando unas relaciones de dependencia, ¿vale? Con lo cual lo que estamos viendo es el depósito de diferentes grupos, de diferentes asentamientos dentro de esas necrópolis tumulares, ¿vale? No sé si le queda clara la contestación. No. Un poblado, ¿vale? Imagínense, un asentamiento, un grupo humano, un asentamiento. Dentro de ese asentamiento existe jerarquías, ¿vale? Relaciones de desigualdad. Y ese grupo humano, ese poblado, se entierra, comparte una necrópolis, ¿vale? Diferentes condiciones sociales. Y la preeminencia de algunas personas se destaca con la centralidad de esa tumba con respecto al resto. No sé si ahora queda... Vale. De nada. No, mira, ahora la verdad es que estamos pendientes del equipo de Jonathan Santana, tiene una buena batería de fechas que bueno, ellos están planteando que las publicarán dentro de poco, con lo cual habrá que esperar, ¿no?, a las fechas que ellos publican, pero hasta el momento todas las fechas que tenemos antiguas para el archipiélago canario no van al cambio, más atrás del cambio de era. Están situadas en torno a los siglos I-III. Y sobre todo cuando las sometemos a análisis de estadísticas, ¿vale?, es lo que nos están indicando que no podemos retrotraer ese poblamiento a fechas anteriores al cambio de era. Ahora mismo creo que Lanzarote tiene algunas fechas bastante antiguas, ¿vale?, que pueden estar situadas en torno al siglo I después de Cristo aproximadamente, pero no, ninguna de ellas parece irse más atrás. Al final se integraban dentro de la sociedad que ya había. ¿Qué pregunta más difícil? Mira, realmente si está llegando gente nueva, tratar de analizar cómo es ese proceso de integración y de encuentro es algo sumamente complejo. Por ahora lo único a lo que sabría responderte con una cierta seguridad es que, o por lo menos el punto de partida que tenemos, es que estamos hablando de sociedades que ya estaban en cambio. Es lo que comentaba antes. Y que la manera de recibir esas nuevas aportaciones, esos posibles cambios, no tendrían nada que ver si estuviéramos en una sociedad en donde no estuvieran dándose esos procesos.
pero probablemente sea una de las preguntas a las que tengamos que resolver. Hay un dato muy llamativo, ahora que obviamente por razones de tiempo no pude comentar aquí, que es el tema de la exostosis auditiva, que a nosotros nos sorprendió. Fíjense que casi todas las personas, las necrópolis en donde aparece la exostosis auditiva que está vinculada a la explotación intensa del mar, corresponden a necrópolis de cistas y de fosas. Solamente, no sé si ahora recuerdo el número, eran 3 individuos depositados en cavidades las que presentaban las exostosis. Es verdad que en las fechas en las que estamos hablando para la exostosis auditiva, que es el siglo XIII, las necrópolis tumulares ya son muy poquitas, pero están funcionando en la isla. ¿Quiénes presentan exostosis auditiva? Pues la gente que está en cuevas, esos pocos individuos que están en cuevas, son cuevas que forman parte de necrópolis, en donde también hay cistas y fosas, en donde están conviviendo. La pregunta es, ¿son las personas que están utilizando, que adoptan esas fórmulas de enterramiento en cistas y fosas, las que integran y adoptan ese rol de explotación interna de los recursos marinos? No sé, es una pregunta sumamente difícil que por ahora, desde luego, yo no me atrevo a responder. Sí, es que fíjense, claro, que estamos ante expresiones arqueológicas que algunas de ellas no tienen ningún tipo de antecedente. El caso, por ejemplo, de los túmulos, a mí me parece desde luego el más drástico, ¿no? Porque estamos hablando de una fórmula sepulcral y de una gestión de la muerte que aparece 5 siglos después de que esta gente llegue del norte de África. No solamente aparece después, sino que además es una manera de gestionar la muerte que tiene una raigambre y una raíz norteafricana del mundo del Magreb, del mundo sahariano tan profunda, ¿vale? Que es difícil tratar de explicarla si no es con el aporte de gente que trae esas tradiciones. Justo comienzan a disminuir con el proceso de islamización. Se siguen utilizando, y las áreas donde se siguen utilizando esas necrópolis de túmulos son sobre todo áreas en donde hay una menor influencia y quedan más al margen de ese proceso de islamización. Y algunas publicaciones empiezan, bueno, pues ya a ver que a partir del siglo XI, XII prácticamente ya desaparecen, lo cual es lógico porque piensan que tenemos todo ese mundo ya de un islam más radicalizado, del mundo almorávi, del mundo almohade. Gracias. Llama la atención, Teresa, ¿no habéis pensado en ningún momento que puede haber habido una evolución, que se ve, por otro lado, interna de la propia sociedad, sí, sin necesidad de intervenciones que vengan del norte de África? Porque el único dato que nos estás aportando ahora, por lo menos, es ese corte de cabeza que corresponde al Arna Blanco. Pero aparte, bueno, sabemos que hay un cambio social importante, los informes, se incrementa la agricultura, los poblados costeros, de acuerdo, hay grandes cambios. Pero mi pregunta es, ¿y por qué no resultado solo de una evolución interna en una isla muy poderosa como Gran Canaria, con muchos recursos si las comparamos con el resto? Personalmente, creo que es una combinación de ambos elementos. Y sobre todo creo que un elemento muy sorprendente es la rapidez con la que comienzan a desarrollarse, por ejemplo, los poblados de casas de piedra. El cambio es tan radical en cuanto a concepción arquitectónica de esas estructuras, en cuanto a poblados íntegramente desarrollados en casas de piedra, que se hace complicado pensar en que no hay también aportes de nuevas ideas. Desde luego, cambios internos no lo dudamos, es decir, está claro, sino desde luego sería negar, ¿no?, la propia capacidad como grupo humano de desarrollarse, de evolucionar y de adaptarse al medio, porque desde luego no podemos pensar que estos grupos estuvieron siempre desarrollando un mismo sistema de relaciones con el medio natural, y el ejemplo lo tenemos en cómo se relacionan, ¿no?, con los recursos, por ejemplo, marinos, ¿no? Claramente hay cambios, pero que desde luego hay intervención foránea. Es muy drástico el cambio, muy brusco, y además hay otro aspecto también quizás llamativo que habría que esperar también al tema de los análisis genéticos, que es la diversidad genética que tiene, por ejemplo, la isla de Gran Canaria con respecto a otras islas, que la tiene también Tenerife y La Palma, pero otras no la tienen, ¿no? Y además, el resto de islas, por ejemplo, a nivel genético, se ve como va disminuyendo la diversidad, hasta ver islas como el Hierro, donde hay una endogamia muy, muy fuerte, ¿no?
Entonces, es verdad que estamos hablando de una isla muchísimo más grande, con unos recursos diferentes, pero en donde hay elementos que nos están apuntando que esa llegada de población, desde luego, es muy probable, sin en absoluto negar los propios desarrollos internos que están ahí y que, por ejemplo, en el siglo VI lo vemos claramente, son indudables. Nos lo demuestran esos enfrentamientos violentos, nos lo demuestra ese incremento de la agricultura. Pero la ausencia de antecedentes en cistas y en fosas, es decir, estamos enterrando en fosas, enterramos en la tierra, en el suelo, sin ningún tipo de estructura. Estamos construyendo edificios arquitectónicos con plantas cruciformes, con otra manera de concebir los espacios. A mí personalmente se me hace muy complejo pensar en un solo desarrollo endógeno. En la llegada de un grupo, vamos a decir, de maestros, al fin y al cabo, un grupo pequeño, de un grupo que actuaría como maestros que introducen nuevas técnicas, nuevas concepciones religiosas también, y que además tienen éxito, mucho. Tienen éxito, pero no podemos perder de vista que cuando llegan personas, son personas con capacidad de influir, pero ya hay una población anterior. Sin duda, sí. Estamos hablando de un mundo sumamente bereber. Por ejemplo, el mundo de las reproducciones figurativas. No podemos pensar en un mundo islámico en absoluto, ni la manera de depositar a los muertos, ni el consumo, por ejemplo, de un animal como es el cerdo, ¿no? Sí, claramente estamos hablando de sociedades bereberes y además la genética también nos lo demuestra, ¿no? Estamos hablando de una genética claramente norteafricana del mundo bereber. Entonces, desde luego yo creo que es una apuesta, ¿no? de futuro, de las próximas investigaciones, ver cómo se resuelven esos encuentros, esas relaciones, ¿no? entre aporte de nuevas ideas, desarrollos internos, cómo se adoptan. Yo creo que las cuevas pueden darnos también muchísimas respuestas, ¿no? Porque tenemos ahí una tradición del mundo de las cavidades que desaparecen ya al final para dar paso a ese mundo, ¿no? de las necrópolis de superficie, de cistas y fosas, de las casas. Queda muchísimo todavía por analizar. Y desde luego son preguntas a las que yo todavía no tengo respuestas ni me atrevo tampoco a darlas. Una cosa que quiero preguntar es el tema del transporte marítimo. No sé si en el siglo VII tuvieron que recurrir parece ser a la Junta de Ceuta para poder pasar el estrecho a Leviso. Pero bueno, podría decirse que sí, en ese momento más o menos, un grupo de red que tiene la capacidad de navegar. Pero necesitamos una estructura a la costa de África, que 100 kilómetros, ¿no? Navegar por ahí por un barco de guerra moderno son 8 horas. Y otros son una vuelta. Así que tener cargados, familias, animales, es complicado. Si eso lo trasladamos al siglo II, muchísimo más difícil, ¿no? Entonces, ¿quién fue el transportista? Porque yo tengo. Mira, ya te lo digo desde ya, si tuviera la respuesta, tendríamos las evidencias arqueológicas clarísimas, efectivamente. Evidencias arqueológicas sobre esa pregunta es una de las grandes interrogantes, ¿no? Sobre las que se formulan muchísimos planteamientos sin una evidencia arqueológica clara, que es la que nos daría, ¿no? la respuesta. Hay diferentes planteamientos y diferentes teorías al respecto. Hay investigadores que plantean que llegaron por sus propios medios, como sucede en otros archipiélagos de otras zonas del mundo y también en fechas anteriores, en donde controlarían una determinada navegación que les permite llegar, pero una vez se quedan en las islas, no continúan navegando. Eso se ha dado también en algunos otros archipiélagos. A ese tipo de, pues algunos investigadores plantean que llegan por sus propios medios y se quedan en las islas, ¿vale? Otras fórmulas de interpretación, otros planteamientos proponen que la llegada de esta población está relacionada con todo el proceso de romanización del norte de África, con las luchas intestinas entre romanos y población nativa, y que como castigo, ¿no? Serían, pues, por así decirlo, como se dice cuando se quedan confinados, no me sale. Exacto, gracias por la palabra, serían deportados a las islas, otra de los planteamientos que se proponen, ¿no? Una deportación, y que serían, por tanto, traídos por terceros a las Islas Canarias. No tengo una respuesta, y además es más, ni siquiera me atrevo a formular una interpretación. Tenemos también algunas preguntas en línea de las personas que nos están siguiendo. Por un lado nos preguntan acerca de si se puede establecer algún paralelismo, qué relación entre esas tres etapas que se establecen
los postulados de Celso Martín de Guzmán, también en su fase. Bueno, hay que tener en cuenta que los postulados de Celso corresponden a un periodo en donde la raciología todavía estaba en boga. Se explica a través de modelos raciológicos y además también a través de planteamientos o de fórmulas o de teorías como son el historicismo cultural, ¿no? Que nada tiene que ver con lo que se está planteando en estos momentos. Son teorías desde luego alejadas o maneras de resolver alejadas de lo que se está proponiendo aquí, entre otras razones porque además ahora disponemos de dataciones arqueológicas y desde luego con otro tipo de datos han pasado muchos años en donde no podemos, ¿no?, comparar ese tipo de interpretaciones que en su momento fueron dadas, en donde desde luego la raciología tenía un peso inmenso. E incluso también, bueno, pues planteaba es una vinculación con el mundo mediterráneo que desde luego cabe, ¿no?, descartar. Última pregunta. Cuestionan si la llegada de poblaciones a Gran Canaria coincide de alguna manera con también la llegada de otras islas en el tiempo. La respuesta que doy es que hay que esperar a que en otras islas se siga avanzando en el conocimiento arqueológico. Desde luego se está avanzando muchísimo, pero probablemente Gran Canaria sea la isla que por ahora tenemos más datos arqueológicos. Yo creo que el proyecto de Jonathan Santana, que está llevando a cabo con excavaciones, nueva obtención de grandes baterías de fechas, sin duda, bueno, pues puede dar nuevos datos sobre el desarrollo de esas otras poblaciones, del desarrollo de esas otras islas. No sería impensable, ¿no?, el aporte de población a otras islas si planteamos que están llegando a Gran Canaria. De hecho, creo, bueno, pues en La Gomera, en algún yacimiento, bueno, pues han aparecido en niveles prehispánicos algunos elementos, ¿no?, de hierro, que muchas veces, objetos de hierro, que muchas veces se descartaban, que se planteaba que podrían ser intromisiones por percolación y que ahora, bueno, pues están planteando que qué hacen ahí esas piezas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay desde luego muchísima información que hay que esperar a poder analizarla para poder apostar, ¿no?, a dar una interpretación en ese sentido. Yo desde luego no me atrevo a ver. Pues muchísimas gracias por su asistencia, por su atención. Esperamos que hayan disfrutado de esta nueva edición de nuestra conferencia de arqueología. Enhorabuena de nuevo a la doctora Teresa Delgado Darias. Y pues con esto clausuramos esta edición. Hasta la próxima del año que viene. Muchísimas gracias.